Dios te bendiga y bienvenido al día 138 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy. Hoy estaremos leyendo el libro de Esdras capítulo 4 al capítulo 7 y estaremos leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente. Antes de comenzar, me gustaría recordarte de que este podcast está disponible en 3 plataformas. Lo puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts y en YouTube, en cualquiera de esas plataformas de tu preferencia. Y vamos a iniciar con una oración, pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos a ti toda gloria y toda honra. Pedimos, Señor, que en este día tú seas hablando a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Ministra, Señor, nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, conforme, Señor, a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer el libro de Esdras, capítulo 4, verso 1 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los desterrados estaban reconstruyendo un templo al Señor, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a los otros líderes y les dijeron: déjennos participar en la construcción junto con ustedes, porque nosotros también adoramos a su Dios. Le venimos haciendo sacrificios desde el rey Asar-Adón de Asiria. Nos trajo a estas tierras. Zorobabel, Jesúa y los otros líderes de Israel respondieron: de ninguna manera pueden tomar parte en esta obra. Nosotros solos construiremos el templo para el Señor Dios de Israel, tal como nos ordenó Ciro, rey de Persia. Entonces los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirle que siguiera trabajando. Sobornaron a algunos funcionarios para que actuaran en contra de ellos y frustraran sus planes. Esta situación continuó durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y duró hasta que Darío subió al trono de Persia. Años más tarde, cuando Jerjes comenzó su reinado, los enemigos de Judá escribieron una carta con acusaciones contra el pueblo de Judá y de Jerusalén. Tiempo después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, los enemigos de Judá dirigidos por Bislam, Mitridates y Tabeel, le enviaron una carta a Artajerjes escrita en arameo, que fue traducida al idioma del rey. El gobernador Rehum y Simsai, el secretario de la corte, escribieron la carta, en la cual le contaban al rey Artajerjes acerca de la situación en Jerusalén. Saludaban al rey en nombre de todos sus colegas, los jueces y los dirigentes locales, el pueblo de Tarpel, los persas, los babilonios y los de Erech y Susa, es decir, Elam. También enviaron saludos de parte del resto del pueblo que el gran y noble Asurbanipal había deportado y reubicado en Samaria y en todas las tierras vecinas de la provincia situada al occidente del río Éufrates. La siguiente es una copia de la carta. Al rey Artajerjes, de parte de sus leales súbditos de la provincia situada al occidente del río Éufrates. El rey debería saber que los judíos que llegaron a Jerusalén de Babilonia están reconstruyendo esa ciudad rebelde y malvada. Ya han echado los cimientos y pronto terminarán sus murallas. El rey también debería saber que si esa ciudad se reconstruye y se completan sus murallas, su reino se verá perjudicado, porque los judíos se negarán a pagar los tributos, los derechos aduaneros y los peajes correspondientes. Ya que nosotros somos leales súbditos de usted y no queremos que se deshonre al rey de esa manera, hemos enviado esta información a su majestad. Sugerimos que se investigue en los registros de sus antepasados, en los que descubrirá lo rebelde que fue esa ciudad en la antigüedad. De hecho, fue destruida a causa de su larga y conflictiva historia de rebelión contra los reyes y las naciones que la controlaban. Advertimos al rey que si esa ciudad
se reconstruye y sus murallas se completan, su majestad perderá la provincia situada al occidente del río Éufrates. Entonces el rey Artajerjes envió la siguiente respuesta. Al gobernador Rehum, a Simsai, secretario de la corte, y a sus colegas de Samaria y de toda la provincia situada al occidente del río Éufrates, saludos. La carta que me enviaron fue traducida y leída en mi presencia. Ordené que se investigara en los registros y efectivamente comprobé que Jerusalén ha sido un semillero de insurrección contra muchos reyes. De hecho, la rebelión y las revueltas son normales allí. Reyes poderosos han gobernado Jerusalén y toda la provincia al occidente del río Éufrates y han recibido tributos de derechos aduaneros y peajes. Por lo tanto, emitan órdenes para que esos hombres dejen de trabajar. Queda prohibido reconstruir esa ciudad a menos que yo lo ordene expresamente. Sean diligentes y no descuiden este asunto, porque no debemos permitir que la situación perjudique los intereses del trono. Cuando Rehum, Simsai y sus colegas oyeron la lectura de esa carta del rey Artajerjes, se fueron deprisa hacia Jerusalén. Entonces, con una demostración de fuerza, obligaron a los judíos a abandonar la construcción. Por lo tanto, se detuvo la obra del templo de Dios en Jerusalén y quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Esdras capítulo 5. En ese tiempo, los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá, en Jerusalén. Hablaron en nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jehosadac, respondieron y continuaron la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos y los ayudaban. Sin embargo, Tatnai, el gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates, y Setar-Bosnai, junto con sus colegas, pronto llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿quién les dio permiso para reconstruir este templo y restaurar esta estructura? También pidieron los nombres de todos los varones que trabajaban en la construcción del templo, pero como Dios cuidaba a su pueblo, no pudieron impedir que los líderes judíos siguieran construyendo hasta que se enviara un informe a Darío y él comunicara su decisión al respecto. La siguiente es una copia de la carta que el gobernador Tatnai, Setar-Bosnai y los demás funcionarios de la provincia situada al occidente del río Éufrates le enviaron al rey Darío. Al rey Darío, saludos. El rey debería saber que fuimos al sitio donde se construye el templo del gran Dios, en la provincia de Judá. Lo están reconstruyendo con piedras especialmente preparadas y le están colocando madera en las murallas. La obra prosigue con gran energía y éxito. Les preguntamos a los líderes quién les dio permiso para reconstruir este templo y restaurar esta estructura. También exigimos sus nombres para poder comunicarle a usted quiénes eran esos líderes. Ellos dieron la siguiente respuesta: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reconstruyendo el templo que hace muchos años edificó aquí un gran rey de Israel. No obstante, debido a que nuestros antepasados hicieron enojar al Dios del cielo, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien destruyó el templo y desterró al pueblo a Babilonia. Sin embargo, el rey Ciro de Babilonia, en el primer año de su reinado, emitió un decreto que ordenaba reconstruir el templo de Dios. El rey Ciro devolvió las copas de oro y de plata que Nabucodonosor había tomado del templo de Dios en Jerusalén y había colocado en el templo de Babilonia. Esas copas fueron retiradas de ese templo y entregadas a un hombre llamado Sesbazar, a quien el rey Ciro había designado gobernador de Judá. El rey le indicó que devolviera las copas a su lugar en Jerusalén y reconstruyera el templo de Dios en su sitio original. Así que ese tal Sesbazar llegó y echó los cimientos del templo de Dios en Jerusalén. Desde entonces la gente ha estado trabajando en la reconstrucción, pero aún no está terminado.
Por lo tanto, si al rey le place, solicitamos que se haga una investigación en los archivos reales de Babilonia a fin de descubrir si es verdad que el rey Ciro emitió un decreto para la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén y luego que el rey nos haga saber su decisión sobre este asunto. Esdras capítulo 6. Entonces el rey Darío dio órdenes para que se investigara en los archivos de Babilonia, los cuales estaban guardados en la tesorería. Sin embargo, fue en la fortaleza de Ecbatana, en la provincia de Media, donde se encontró un rollo que decía lo siguiente: Memorando. En el primer año del reinado del rey Ciro, se emitió un decreto en relación con el templo de Dios en Jerusalén, que se reconstruya el templo con los cimientos originales en el sitio donde los judíos solían ofrecer sus sacrificios. Su altura será de 27 metros y su anchura será de 27 metros. A cada 3 hileras de piedras especialmente preparadas se les pondrá encima una capa de madera. Todos los gastos correrán por cuenta de la tesorería real. Además, las copas de oro y de plata que Nabucodonosor tomó del templo de Dios en Jerusalén y llevó a Babilonia serán devueltas a Jerusalén y colocadas nuevamente en el lugar que corresponden, que sean devueltas al templo de Dios. Entonces el rey Darío envió el siguiente mensaje. Por consiguiente, Tatnai, gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates, y Setar-Bosnai, junto con sus colegas y otros funcionarios del occidente del río Éufrates, manténganse bien lejos de allí. No estorben la construcción del templo de Dios. Dejen que se reconstruya en su sitio original y no le pongan trabas al trabajo del gobernador de Judá ni al de los ancianos de los judíos. Además, por la presente, decreto que ustedes tendrán que ayudar a esos ancianos de los judíos mientras reconstruyan el templo de Dios. Ustedes tienen que pagar el costo total de la obra, sin demora, con los impuestos que se recaudan en la provincia situada al occidente del río Éufrates, a fin de que la construcción no se interrumpa. Denles a los sacerdotes de Jerusalén todo lo que necesiten, sean becerros, carneros o corderos, para la ofrenda quemada que presenten al Dios del cielo, y sin falta. Provéanles toda la sal y todo el trigo, el vino y el aceite de oliva que requieran para cada día. Entonces ellos podrán ofrecer sacrificios aceptables al Dios del cielo y orar por el bienestar del rey y sus hijos. También declaro que a los que violen de cualquier manera este decreto, se les arrancará una viga de su casa. Luego serán levantados y atravesados en ella, y su casa será reducida a un montón de escombros. Que el Dios que eligió la ciudad de Jerusalén como el lugar donde se dé honra a su nombre, destruya a cualquier rey o nación que viole este mandato y destruya este templo. Yo, Darío, he emitido el presente decreto. Que se obedezca al pie de la letra. Tatnai, gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates, y Setar-Bosnai, junto con sus colegas, acataron enseguida el mandato del rey Darío. Así que los ancianos de los judíos continuaron la obra y fueron muy animados por la predicación de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Por fin el templo quedó terminado como lo había ordenado el Dios de Israel y decretado Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. La construcción del templo fue completo el 12 de marzo durante el 6º año del reinado de Darío. Luego, el pueblo de Israel, los sacerdotes, los levitas y todos los demás que habían regresado del destierro dedicaron el templo de Dios con gran alegría. Durante la ceremonia de dedicación del templo de Dios, sacrificaron 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos. También presentaron 12 chivos como ofrenda por el pecado de las 12 tribus de Israel. Luego los sacerdotes y levitas se agruparon según sus diferentes divisiones para servir en el templo de Dios en Jerusalén, tal como está establecido en el libro de Moisés. Los que regresaron del destierro celebraron la Pascua el 21 de abril. Los sacerdotes y los levitas se habían purificado y estaban ceremonialmente puros. Así que mataron el cordero de la Pascua para todos los que regresaron del destierro, para sus hermanos sacerdotes y para ellos mismos.
El pueblo de Israel que había regresado del destierro comió la cena de Pascua junto con los demás de la tierra que habían dejado sus prácticas corruptas para adorar al Señor, Dios de Israel. Luego celebraron el festival de los panes sin levadura durante 7 días. Hubo mucha alegría en toda la tierra porque el Señor había hecho que el rey de Asiria les diera su favor al ayudarlos a reconstruir el templo de Dios, el Dios de Israel. Esdras capítulo 7. Muchos años después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, hubo un hombre llamado Esdras. Era hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcias, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sumo sacerdote. Este Esdras era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, la cual el Señor, Dios de Israel, había dado al pueblo de Israel. Él subió de Babilonia a Jerusalén, y el rey le dio todo lo que pidió, porque la bondadosa mano del Señor su Dios estaba sobre él. Algunos del pueblo de Israel, junto con sus varios sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, viajaron con él en el 7º año del reinado de Artajerjes. Esdras llegó a Jerusalén en agosto de ese año. Había hecho arreglos para partir de Babilonia el 8 de abril, el primer día del nuevo año, y llegó a Jerusalén el 4 de agosto, pues la bondadosa mano de su Dios estaba sobre él. Así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. La siguiente es una copia de la carta que el rey Artajerjes le dio a Esdras, el sacerdote y escriba que estudiaba y enseñaba los mandatos y decretos del Señor a Israel. De Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, maestro de la ley del Dios del cielo, saludos. Yo decreto que cualquier israelita de mi reino, incluidos los sacerdotes y levitas, puede ofrecerse como voluntario para regresar contigo a Jerusalén. Por la presente, yo y mis 7 consejeros te ordenamos que averigües la situación en que están Judá y Jerusalén, basado en la ley de tu Dios, la cual está en tus manos. También te encargamos que lleves contigo plata y oro, los cuales presentamos como una ofrenda voluntaria al Dios de Israel, quien vive en Jerusalén. Además, llevarás toda la plata y el oro que obtengas de la provincia de Babilonia, como también las ofrendas voluntarias que el pueblo y los sacerdotes ofrezcan para el templo de su Dios en Jerusalén. Usarás estos donativos específicamente para comprar toros, carneros, corderos y las ofrendas de grano y las ofrendas líquidas correspondientes para que se ofrezca todo en el altar del templo de tu Dios en Jerusalén. El oro y la plata que sobren pueden usarse para lo que tú y tus colegas crean que sea la voluntad de su Dios. En cuanto a las copas que te confiamos para el servicio del templo de tu Dios, entrégalas todas al Dios de Jerusalén. Si precisas alguna otra cosa para el templo de tu Dios o para otra necesidad similar, puedes tomarla de la tesorería real. Yo, el rey Artajerjes, por la presente, envío el siguiente decreto a todos los tesoreros de la provincia situada al occidente del río Éufrates. Deben darle a Esdras, el sacerdote y maestro de la ley del Dios del cielo, todo lo que él les pida. Le darán hasta 3.400 kilos de plata, 500 canastas de trigo, 2.100 litros de vino, 2.100 litros de aceite de oliva y sal en cantidad ilimitada. Procuren proveer todo lo que el Dios del cielo exija para su templo, pues ¿por qué hemos de correr el riesgo de provocar el enojo de Dios contra los dominios del rey y de sus hijos? También decreto que a ningún sacerdote, levita, cantor, portero, sirviente del templo, ni a ningún otro trabajador de este templo de Dios se le exija el pago de tributos, derechos aduaneros o peajes de ninguna clase.
Y tú, Esdras, usa la sabiduría que tu Dios te ha dado a fin de nombrar magistrados y jueces que conozcan las leyes de tu Dios, para que gobiernen a toda la gente de la provincia situada al occidente del río Éufrates. Enseña la ley a todo el que no la conozca. Cualquiera que se niegue a obedecer la ley de tu Dios y la ley del rey será castigado de inmediato, ya sea por muerte, destierro, confiscaciones de bienes o encarcelamiento. Alaben al Señor, Dios de nuestros antepasados, que hizo que el rey deseara embellecer el templo del Dios del Señor en Jerusalén. Y alábenlo, porque me demostró tal amor inagotable al honrarme delante del rey, sus consejeros y todos sus poderosos nobles. Me sentí alentado, porque la bondadosa mano del Señor mi Dios estuvo sobre mí. Así que reuní a algunos de los líderes de Israel para que regresaran conmigo a Jerusalén. Aleluya. Así que vemos, ¿verdad? Dentro de estos capítulos del 4 al 7, ese proceso que muchas veces Dios va a hablar a nuestras vidas, nos va a dar una palabra y creo que humanamente en nuestras mentes podemos imaginarnos este plan perfecto para llegar a ese punto final, para llegar a ese cumplimiento de esa palabra, sin entender en veces o conocer, ¿verdad? Todas aquellas cosas que el enemigo va a usar para querer impedir que se lleve a cabo el cumplimiento de aquella palabra que Dios ha dado, de lo cual hemos leído en estos capítulos. Y al mismo tiempo vemos nosotros el respaldo de Dios para su pueblo y su palabra. En el capítulo 4 vemos que mientras los israelitas comienzan a reconstruir el templo, a hacer aquello que Dios los envió a hacer, los adversarios de Judá y Benjamín, principalmente los samaritanos y otros pueblos cercanos, se oponen al proyecto. Estos enemigos proponen unirse a la reconstrucción, pero Zorobabel y los líderes judíos les dicen no. Ya que solamente el pueblo de Israel debía de reconstruir el templo. Si recuerdan bien, el día de ayer leímos nosotros entre los capítulos que ciertas familias no calificaron para poder regresar a Israel porque no se encontraba el nombre de ellos entre la genealogía, entre las listas genealógicas de Israel. Es por esta razón que son tan importantes todas estas listas de nombres, porque estas listas de nombres comprueban su linaje genealógico israelita de todas estas personas. Y vemos, ¿verdad?, de que la orden era de que el pueblo de Israel reconstruyera el templo. Entonces Zorobabel y los líderes dicen no, ustedes no pueden unirse a este proyecto. Esto fue una orden de Dios para el pueblo de Israel y Ciro lo decretó de esta manera también. Vemos que entonces que los enemigos de Judá envían una carta al rey Artajerjes de Persia acusando a los israelitas de planear una rebelión y de construir una ciudad fortificada, el cual no era cierto, porque ellos no estaban planificando ninguna rebelión. Ellos no estaban planificando el reconstruir la ciudad y rebelarse. Ese no era el plan era reconstruir el templo, el cual ellos estaban trabajando en. Esto como consecuencia detiene temporalmente la reconstrucción, ya que Artajerjes ordena que se suspendan los trabajos hasta que se investigue más a fondo. Y vemos, ¿verdad?, que la reconstrucción del templo se detiene durante el reinado de Artajerjes debido a esta oposición que vemos, ¿verdad?, ahí dentro de esa región, por estos grupos en esa región que no estaban de acuerdo o contentos con la idea de los israelitas regresando a Judá, a Jerusalén, a reconstruir el templo de Dios. Y vemos que la obra permanece sin hacerse nada hasta el segundo año de Darío, el rey de Persia posterior, después de Artajerjes. En el capítulo 5 vemos nosotros que en el segundo año del reinado de Darío, los profetas Ageo y Zacarías
comienzan a profetizar y alentar a los judíos a continuar con la construcción del templo. Con la fortaleza espiritual que ellos reciben de parte de los profetas, al recibir estas palabras les alienta y ellos continúan con el trabajo. Pero vemos una vez más al enemigo. Los opositores, al ver que la obra ha comenzado nuevamente, envían una carta al rey Darío preguntando si se le ha permitido a los judíos reconstruir el templo. Solicitan al rey que verifique los decretos que se habían dado sobre la reconstrucción del templo bajo Ciro. Y el rey Darío ordena que se busque el decreto de Ciro en los archivos. Al encontrarlo, vemos nosotros que el rey Darío ratifica el permiso para que los judíos continúen con la construcción del templo, respaldando el trabajo de los israelitas. Vemos ahí la mano de Dios interviniendo. En el capítulo 6 vemos nosotros que el rey Darío confirma el decreto de Ciro que permitió la reconstrucción del templo y ordena. Vemos aquí la maravillosa mano de Dios interviniendo, que este rey, el rey Darío, ordena que se proporcionen los recursos. Le dice a estos que han enviado la carta, le dice: ustedes tienen que proporcionar los recursos para finalizar la obra, todo lo que ellos necesiten. Además, les da protección para que no sean interrumpidos ya más en su trabajo. Darío ordena que se entregue dinero del tesoro del imperio también persa para continuar la construcción y que los materiales necesarios sean provistos sin impedimento. Los sacerdotes y levitas que trabajan en el templo son apoyados por los fondos reales. Y con la ayuda del decreto real vemos, ¿verdad?, que el templo es finalmente completado en el tercer año del reinado de Darío. Y se celebra una gran dedicatoria al templo de Dios, y el pueblo ofrece sacrificios y celebran con gran gozo la restauración del lugar de adoración. Aleluya. Y en capítulo 7 vemos que nos da esa introducción al autor de este libro, Esdras. Esdras, un sacerdote, nos dice la palabra de Dios que era un sacerdote y un experto de la ley de Dios. Y recibe el permiso del rey Artajerjes para regresar a Jerusalén con un grupo de exiliados. Artajerjes le concede a Esdras la autoridad para enseñar la ley de Dios y restaurar la adoración en el templo. El rey Artajerjes no solo permite que Esdras regrese, sino que también le da recursos y tesoros para el templo, mostrando, vemos nosotros aquí una vez más, el favor de Dios, la mano de Dios sobre la vida de los israelitas, y específicamente aquí sobre Esdras. Además, vemos, ¿verdad?, que envía cartas para asegurar que Esdras reciba ayuda en lo que se le ha encomendado. Y vemos, ¿verdad?, de que Esdras viaja a Jerusalén con un grupo de exiliados, llevando consigo valiosas ofrendas para el templo. Y vemos, ¿verdad?, que al llegar, Esdras se dedica a enseñar la ley y restaurar la pureza espiritual en la nación. Aleluya. Dentro de estos capítulos del 4 al 7 vemos que aunque el enemigo trate de detenernos, aunque el enemigo intentó detener la reconstrucción del templo, vemos nosotros que Dios intervino. Y a través de la intervención de Dios, ellos pudieron completar la obra. Vemos nosotros la fidelidad y la obediencia a Dios son más poderosas que cualquier oposición que el enemigo quiera levantar en nuestra contra. Si es Dios el que te llamó, si es Dios el que te escogió, Él te va a respaldar. Él va a ser tu proveedor.
Y vemos nosotros los profetas Ageo y Zacarías fueron instrumentos de Dios para poder traer esa palabra de aliento al pueblo para que ellos pudieran continuar en aquella obra. La palabra de Dios es necesaria en nuestras vidas para nosotros poder cumplir la voluntad de Dios, especialmente en los momentos en los cuales puede llegar el desaliento, donde puede llegar el desánimo a nuestras vidas. Es esa palabra de Dios que nos vivifica y trae ese aliento de vida y nos recuerda quién es el que está de nuestro lado. Vemos que el rey Darío y Artajerjes son ejemplos de cómo Dios usa incluso a los líderes no creyentes o aquellas personas que nosotros no consideraríamos que Dios usara bajo nuestro criterio posiblemente religioso, sino de que vemos nosotros que Dios usa aún usa lo que está fuera de nuestra imaginación. Dios obra de una manera maravillosa. Y vemos nosotros que la gracia de Dios se extiende incluso a través de las autoridades de los reinos, de los gobernantes. Y vemos nosotros que al finalizar, la finalización del templo muestra la importancia de la dedicación y la unión del pueblo para cumplir, para llevar a cabo aquello que Dios nos ha encomendado. Esto no es un trabajo que nosotros tenemos que hacer a solas, sino es un trabajo que se lleva en comunidad, en unidad, para poder llevar a cabo aquello que Dios nos ha encomendado. Aleluya. Así que muchas gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Espero que la lectura del día de hoy haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida. Dios te bendiga.